Ahora vamos a aprender un poco de programación funcional, ya que es algo importante dentro de Python, ya que Python nos permite trabajar con programación funcional, pero vamos a ver algunos conceptos básicos. ¿Qué es la programación funcional? La programación funcional es un paradigma, es un modelo, es una manera de programar. Como su nombre lo dice, funcional se basa en el uso de funciones para crear programas. La programación funcional se centra en las entradas de las operaciones y también puede hacer evaluaciones como evaluaciones matemáticas. También la programación funcional evita cambiar el estado y la mutabilidad de los datos. En lugar de utilizar estructuras de control tradicionales como bucles y condicionales, la programación funcional se basa en la composición de funciones y en la aplicación de funciones inmutables. Entonces, nosotros en programación funcional netamente vamos a trabajar con funciones. Vamos a olvidarnos de muchas de las cosas que tiene la programación tradicional, por así decirlo, y vamos a centrarnos en las funciones. Esto a su vez nos trae muchos beneficios. Por ejemplo, nos evitamos tener que crear objetos, tener que crear clases, simplemente nos vamos a aquello que requiere la aplicación, a las funciones que va a cumplir nuestra aplicación. Entonces, la programación funcional tiene algunas características claves que nosotros la vamos a ver. Son 4 características. Primero, las funciones puras, luego la inmutabilidad de los datos, las funciones de orden superior y la recursión o la recursividad. Primero, entonces, vamos a ver las funciones puras. Bien, las funciones puras se consideran puras cuando su salida depende únicamente de sus entradas y no tienen efectos secundarios. Esto significa que una función pura no modifica datos externos ni tiene dependencia de variables globales, lo que facilita la comprensión y el razonamiento sobre el código. Entonces vamos a poner un ejemplo simple que usted quizás ya lo ha hecho un montón de veces, pero no se ha dado cuenta que es una función pura. En Python, para definir una función, escribimos def y a continuación el nombre de la función. En este caso la función se va a llamar suma. Esta función va a recibir un número 1 y número 2. Tenemos una función que recibe 2 parámetros. En programación funcional generalmente o casi siempre se trabaja con parámetros que son la entrada de los datos y también esta función devuelve un valor o un dato. Entonces, para devolver, escribimos la palabra return y devolvemos un valor, en este caso num1 más num2. Nótese que aquí no estamos cambiando los datos, simplemente estamos haciendo una operación que va a dar un valor muy diferente y vamos a devolver ese valor. Ahora vamos a llamar a la función. Para esto nosotros llamamos a la función suma y le decimos suma 10 más 30. Esto podemos guardar en res y a continuación podemos mostrar res. Estamos usando 10 y 30, pero no estamos modificando los datos. 10 y 30 siempre van a ser 30. Entonces, vamos a ejecutar y tenemos el valor de 40. Esta sería una una función pura dentro de la programación funcional. El segundo concepto importante de programación funcional es la inmutabilidad de los datos. La inmutabilidad de los datos quiere decir que los datos se tratan como inmutables, lo que significa que los datos no se pueden modificar una vez que se crean. En lugar de modificar los datos existentes, nosotros podemos crear nuevas instancias con los datos y modificaciones necesarias y al final podemos crear otros datos a partir de esos datos
pero vamos a tratar de no modificarlos. Ahora, ¿esto por qué? Porque cuando trabajamos con funciones es muchas veces difícil entender a qué se refiere esta función. Y si nosotros modificamos los datos, aún va a ser mucho más difícil que nosotros podamos entender una función, ya que los datos están cambiando constantemente. Entonces, esto nos ayuda a entender mejor el código, a entender mejor la función y a encontrar el problema quizás más rápidamente. Es por eso que vamos a tratar de no modificar los datos. Ahora vamos a crear una función que sea duplicar lista. Va a recibir una lista y su única función va a ser duplicar esta lista. Vamos a crear, en este caso, la función que sea duplicar lista. Tenemos nuestra función y vamos a enviarle una lista. Bien, lo que esto va a hacer entonces es, va a crear una nueva lista. Y en esta nueva lista nosotros vamos a usar esta lista para crear esta nueva lista. Entonces para eso vamos a usar un ciclo for, vamos a decirle elemento por 2. Esto lo estamos haciendo porque vamos a obtener cada uno de los elementos de la lista y lo vamos a multiplicar por 2. Vamos a sacar un elemento de la lista hasta concluir toda la lista. Entonces supongamos que yo tengo aquí 1 y 2. Esta es mi lista. Voy a obtener el elemento 1 y lo voy a multiplicar por 2. Y esto lo voy a guardar en nueva lista. Voy a ir al siguiente elemento, voy a sacar el 2, lo voy a multiplicar por 2. 2 por 2 sería 4 y voy a guardarlo en mi nueva lista. Entonces mi nueva lista va a ser muy diferente a la lista que yo le estoy enviando. Y al final simplemente vamos a retornar la nueva lista. Bien, tenemos una función que duplica una lista. Ahora nos vamos a crear la lista. Vamos a poner aquí lista 1. Mi lista 1 va a ser 10, 20 y 30. Va a tener estos elementos. Esta lista es la que le vamos a enviar aquí. Ahora voy a tener una nueva lista, a partir de la lista que yo le voy a enviar. Creo una variable nueva lista 1 y voy a usar esta función. Duplicar lista y voy a enviar mi lista número 1. Bien. Entonces, ¿esto qué hace? Va a enviar estos valores 10, 20, 30. A partir de eso va a crear esta nueva lista y me va a retornar esa lista. Yo voy a agarrar esa lista y lo voy a guardar en nueva lista 1. Entonces tengo aquí dos listas, lista 1 y nueva lista 1. Si yo imprimo esto, también imprimo esto, vamos a ver que son listas muy distintas. Vamos a imprimir. La primera lista no se ha modificado. 10, 20, 30, a pesar de que la estoy usando dentro de esta función, pero estoy tratando de no modificarla. Es por eso que estoy creando una nueva lista. La nueva lista es 20, 40, 60. Uso los datos, pero no los modifico, sino creo otros datos a partir de los datos que estoy enviando. Eso es lo que se refiere a la inmutabilidad de los datos. Otro concepto interesante de la programación funcional son las funciones de orden superior. Esto lo vamos a ver más adelante con un ejemplo,
pero básicamente significa que las funciones pueden ser pasadas como argumentos a otras funciones. Entonces, por ejemplo, a esta función suma, yo no le puedo pasar num1 y num2, sino puedo pasarle una función nueva, ¿no? Entonces, eso es lo que significa funciones de orden superior, que lo vamos a ver más adelante. Y por último, para terminar, vamos a ver lo que es la recursividad. La recursividad es importante dentro de la programación funcional porque nos permite realizar bucles iterativos sin necesidad de utilizar lo que son el for o el while o el do while, sino simplemente podemos realizar esos ciclos con funciones solamente. Para esto vamos a poner un pequeño ejemplo. Vamos a hacer una función que calcule el factorial. Primero vamos a hacer una función que calcule el factorial, pero de manera que no usemos programación funcional. Vamos a usar para esto un ciclo for. Así que definimos nuestra función calcular factorial normal. Esto va a recibir un número. Ahora, ¿qué es el factorial? Por si quizá alguno no conoce, si yo quiero obtener el factorial del número 5, lo que tengo que hacer es multiplicar todos los elementos del 1 hasta el número 5. Por ejemplo, 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. Esto me va a dar un valor X. Entonces, esto sería el factorial. Si tengo que obtener el factorial de 4, simplemente multiplico todos sus números hasta el 4. Y el resultado de esta multiplicación es el factorial. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta función. Vamos a declarar una variable que empieza en 1. A continuación, vamos a usar el ciclo for. Tenemos una variable i que va a ir a un rango. Necesitas recorrer del 1 hasta el 4. Entonces voy a decirle que va a empezar en 1 hasta el 4. Y también se va a ir incrementando en 1. En mi variable factorial voy a multiplicar factorial por el i. Y a continuación simplemente retorno el factorial. Bien, si yo ejecuto esto, voy a crear una variable que sea resultado. Voy a llamar a calcular factorial normal. Voy a calcular el factorial de 3. También voy a imprimir el resultado. Bien, vemos que factorial de 3 es 6. Tenemos el factorial, pero estamos usando el ciclo for. Ahora podemos hacer nosotros la misma función, pero esta vez usando lo que es recursividad. Bien, vamos a crear aquí, para que usted pueda ver la diferencia, otra función que haga prácticamente lo mismo, pero que use la recursividad. Entonces, para esto voy a crear una variable factorial recursivo. Esto va a recibir un número. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a consultar si el número es igual a 0. Entonces, yo voy a retornar 1. Pero si el número no es igual a 0, entonces vamos a retornar lo siguiente. El número por, vamos a llamar
a la misma función, en este caso calcular factorial. Si mi valor aquí, si yo le voy a enviar, por ejemplo, en este ejemplo estoy enviándole 3, si le voy a enviar 3, entonces ya no le voy a enviar 3, sino le voy a enviar el número menos 1. En este caso sería 2. Entonces primero se va a ejecutar con 3, luego le voy a enviar el 2, luego le voy a enviar el 1 y al final le voy a enviar el 0. Y ahí es donde termina. Bien, entonces simplemente es esto. Entonces la recursividad me permite llamar a la misma función que yo estoy creando dentro de esa función y enviarle un valor, en este caso, menos 1. El resultado factorial entonces va a ser llamar a la función factorial recursivo y voy a enviarle en este caso también el 3. Voy a imprimir el result factorial. Esto debería darme los mismos valores. Si yo ejecuto tengo 6 y tengo 6. Entonces el factorial de 3 es 6. Si yo cambio estos valores, debería darme el mismo resultado. 120. Entonces, de esa manera nosotros podemos utilizar funciones recursivas en programación funcional.